Hablemos ahora de la colinealidad. Las relaciones lineales de la y con las x son bienvenidas en el modelo, pero las relaciones lineales entre las x no, porque lo confunden el modelo. De eso se trata la colinealidad o multicolinealidad, como la llaman en algunos libros. Geométricamente, ¿de qué se trata esta cuestión de la colinealidad? Supongamos un modelo con dos variables explicativas, una x1 que podría ser el precio del producto, una x2 saliendo de la pantalla que podría ser el precio de un competidor, y la y que serían las ventas. Entonces pretendemos pronosticar las ventas en función del precio del producto, a mayor precio deberían bajar las ventas, y en función del precio de un competidor, cuya aumento sería una buena noticia. Pero supongamos que el competidor tiene la estrategia de seguir a la marca de la que estamos estimando las ventas. Entonces, cada vez que la marca sube el precio, X1 sube, X2 también. Cuando X1 baja, X2 también, la acompaña. Entonces, si observamos los datos en el espacio de las X, vamos a ver que están alineados en una delgada franja, casi en una línea perfecta. Eso es la colinealidad, una relación entre X1 y X2. Cuando el modelo intente estimar el mejor plano, que pase por los datos que están en el espacio, hay una cantidad de planos que son posibles y son casi igualmente buenos. Fíjense esta línea punteada. Todos los planos que pivoteen en esa línea punteada, que es la que está encima de la pared esta de los datos, ¿sí? Todos estos planos son casi indiferentes. Es como si estuviéramos tratando de colocar un techo sobre una pared. Le falta estabilidad a esa estructura. Ese techo, ante un pequeño viento, va a bascular. Le falta una tercera columna, ¿sí? Es inestable. Eso es lo que pasa con el modelo. El plano es inestable. O sea, el algoritmo de cuadrados mínimos va a encontrar el mejor plano, es uno de ellos, pero un giro de ese plano sobre la línea punteada produciría otro modelo prácticamente igual, con prácticamente el mismo error cuadrático. Es decir, que la pendiente del plano, las pendientes del plano en los dos ejes quedan, no digo indeterminadas, pero inestables. Es más, podrían cambiar de signo, de positivo a negativo, lo cual es absurdo, porque la influencia del precio de la marca en las ventas no puede ser positiva y la influencia del precio de un competidor en la marca tiene que ser positiva. Entonces, los coeficientes quedan desestabilizados a consecuencia de la colinealidad. También genera zonas de predicción inestable. Fíjense, supongamos que quisiéramos hacer una predicción de ventas en un caso en el que la marca baje mucho el precio y el competidor se mantiene con un precio alto. En esta zona de adelante, a la izquierda de aquí, se distrajo el competidor o cambió su estrategia y quisiéramos predecir las ventas. Es muy distinto si usáramos el plano de abajo que el plano de arriba. Cambiarían drásticamente las predicciones. Es decir, en esa zona la predicción es inestable. Lo mismo ocurre en la zona de atrás, para un alto precio de la marca X1 y un bajo nivel de X2. En estas zonas donde no hay datos, las predicciones son inestables. Tienen mucho error. Los intervalos de predicción van a resultar groseramente amplios. En cambio, si intentamos predecir en la zona de la franja donde se encuentran los datos, allí no, la predicción es estable porque es indistinto el plano que tomemos, todos los valores van a estar cerca de la línea punteada que es la constante. Entonces las predicciones van a variar ligeramente. Es decir, como consecuencia de la colinealidad tenemos coeficientes inestables y zonas de predicción inestable, así como algunas otras zonas donde la predicción es estable. En un espacio de alta dimensión, esto complica las cosas porque no podemos visualizar las zonas. Es muy complejo ver las zonas y entonces no sabemos bien
si la predicción que estamos haciendo es estable o inestable. Eso puede confundir al analista. Imaginemos que tenemos 10 variables y 100 datos. Si tuviéramos 10 variables y 100 datos, ya es muy complejo, porque con 10 variables hay muchos rincones en ese espacio de las X. Fíjense, con 2 variables tenemos 4 rincones. El rincón donde las dos son bajas, el rincón donde las dos son altas, el rincón de atrás donde x1 es alta y x2 es baja, y el rincón de adelante a la izquierda donde x1 es baja y x2 es alta. Muy bien, con 3 variables x tenemos 8 rincones. No 5, sino que son 8, se duplican. Y con 10 variables x tenemos 2 a la 10 rincones, o sea, 1024 rincones. Eso significa que en la mayor parte de los rincones no hay ni un solo dato, porque si los datos son 100 y los rincones son 1024, la mayor parte del espacio está vacío. Por lo tanto, es muy probable que haya enorme colinealidad, con 10 variables solamente. Imagínense si hubiera un centenar de variables, que hoy es común en problemas de ciencia de datos. La colinealidad empieza a ser un problema muy severo. Ahora, la colinealidad puede reconocer un doble origen. Puede ser teórica o puede ser meramente empírica. ¿Qué significa esto? La colinealidad es teórica cuando las zonas vacías son imposibles. Entonces, si las zonas vacías son imposibles, ya no importa que la predicción allí sea incierta, porque es imposible y nunca querríamos hacer una predicción ahí. Ese caso se presenta a veces cuando hay una relación física teórica entre las variables. Por ejemplo, si la x1 y la x2 fueran proporcionales, como este ejemplo que tenemos aquí de la porosidad de un material. Y las de x son proporcionales, entonces naturalmente caen en una franja y es imposible que se escapen de ahí. En ese caso, la colinealidad no es un problema tan severo. Los coeficientes van a ser inestables, pero las predicciones que tienen sentido no lo van a hacer. En cambio, cuando la colinealidad es un fenómeno empírico, o sea, es una casualidad de este dataset, y podría eventualmente haber puntos en las zonas que están vacías, y tiene sentido hacer predicciones allí, entonces el problema es más serio. Y es conveniente no convivir con esa colinealidad porque si hay muchas variables, no tenemos una buena visibilidad sobre qué zonas podemos hacer predicciones y en qué zonas no podemos hacerlo. Vamos a necesitar entonces diagnosticar la presencia de colinealidad y eventualmente ver cómo tratar el problema. En algunos casos podremos convivir con él, en otros casos no será conveniente. Entonces vamos a empezar por el diagnóstico. Para diagnosticar la colinealidad vamos a separar el beta 0 de los coeficientes de las variables, porque los beta de las variables son los que reciben el impacto de la colinealidad, no así el beta 0. Entonces vamos a trabajar con un modelo donde separamos el beta 0 y además donde estandarizamos las variables x. Es decir, las centramos, restamos a cada una su media y las reducimos, las dividimos a cada una por su desvío estándar. Entonces la matriz x sub e es la misma matriz x original, pero sin la columna de unos, porque está por otro lado el 1 este vector 1, y con las variables estandarizadas. Los coeficientes van a ser distintos, por eso los llamamos coeficiente beta e. Son distintos, están modificados por la escala de las variables. Y el beta 0 también va a ser distinto, ¿sí? Todos los coeficientes van a ser distintos. Se podrían vincular unos con otros, de hecho aquí hay un... más aquí tenemos la forma en que se vincula. Y el beta e es igual a la matriz diagonal d por beta, donde la d contiene en la diagonal los desvíos estándar de las variables x y afuera ceros.
La matriz de información de este modelo, o sea, I sub B, que es igual a traspuesta de XC por XC, es proporcional a la matriz de correlaciones entre las variables X. Y si la dividimos por n-1 es igual a la matriz de correlaciones entre las variables X. Sobre esta matriz R es la que vamos a hacer el diagnóstico. El primer instrumento de diagnóstico, el primer indicador que vamos a usar, es la matriz de correlaciones entre las X. Fíjense que la Y no aparece en esta tabla. La colinealidad es un fenómeno de las X. La Y no interviene. Entonces aquí tenemos todas las correlaciones entre las X. Observamos esos números. Y si vemos alguno muy alto, como este 0,96 por ejemplo, decimos, aparentemente, la variable X2 es muy parecida a la variable X3. Hay una suerte de redundancia entre la variable X2 y la variable X3. Una de las dos estaría sobrando. Esta inspección que acabamos de hacer es solo superficial. A veces la colinealidad no se manifiesta en la superficie, sino que está subyacente. Es decir, a veces no hay ningún par de variables que tiene una correlación muy alta, sin embargo hay colinealidad por debajo, ocurriendo entre tríos de variables o cuartetos de variables o quintetos de variables que no se manifiestan en pares. Entonces, para ese caso difícil, en el cual no encontramos en la superficie de la matriz de correlaciones un par de variables altamente correlacionadas, vamos a construir un elemento, un indicador más profundo que detecta toda la colinealidad. Y es el determinante de la matriz de correlaciones de las X, el determinante de R. Como R no es cualquier matriz, sino que es una matriz de correlaciones, que tiene unos en la diagonal principal y todos los coeficientes están entre -1 y 1, se puede demostrar que ese determinante está confinado al intervalo 0, 1. Es un número real en ese intervalo. Sería 1 si la matriz de correlaciones fuera diagonal, es decir, solo contara con unos en la diagonal principal y ceros afuera. En ese caso el determinante es el producto de los unos, que da 1. O sea, es el caso ideal donde no hay colinealidad. En el otro extremo, si hay colinealidad perfecta, es decir, si algún par de variables es proporcional una a la otra, o si existe alguna combinación lineal entre varias variables que es constante, entonces en ese caso el determinante vale 0, colinealidad perfecta. Ese no es un caso preocupante. Nos podría ocurrir, por error solamente, que metiéramos una variable y pusiéramos otra variable que es, por ejemplo, la suma de 2 de las X que ya pusimos antes. Si cometiéramos ese error, habría colinealidad perfecta y el software daría un error que es fácil de eliminar. Una leve inspección nos damos cuenta. El problema es cuando existe colinealidad imperfecta, pero de una intensidad grave, severa. Cuando el determinante está entre 0 y 0,10, la colinealidad es severa y requiere algún tratamiento, o por lo menos es una advertencia roja, alerta roja. Si está entre 0,10 y 0,20 es una colinealidad moderada, que puede tolerarse a lo mejor, y a partir de 0,20 estamos en zona segura, de baja colinealidad. Este determinante es un indicador que vamos a usar a la par del R cuadrado, en un modelo con varias variables. Pero lo vamos a analizar distinto. El R cuadrado buscamos maximizarlo. Buscamos encontrar el modelo que tiene el mayor R cuadrado posible. El determinante no se maximiza. Basta que esté en la zona verde o eventualmente en la zona amarilla. Hay una salvedad sobre este indicador que les acabo de mostrar, y es la siguiente. Cuando hay muchas variables, ya más de 10 o 15 variables, este semáforo, este punto de corte de 0,10 empieza a desdibujarse y cambiar, y no está muy claro dónde
cortar. Es decir, este criterio, este semáforo que acabamos de ver en esta transparencia, estamos viendo, vale cuando el número de variables está en el orden de entre 0 y 15. Más allá, habría que usar otros indicadores, que vamos a ver ahora. El determinante es un indicador sumario de la colinealidad, pero nos deja gusto a poco. Nos dejan con un problema sin una indicación sobre cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque es un solo número y nos dice hay un problema y no sabemos cuál es, no sabemos dónde está, cómo trabajar con ese problema. Para eso se ha diseñado otro indicador que es más específico. Se llaman los factores de inflación de la varianza o Variance Inflation Factors en inglés, VIF. Estos factores son varios, hay uno para cada coeficiente B y nos indican en qué medida el error o la varianza de esos coeficientes fue impactada por la colinealidad, indebidamente impactada, porque sabemos que la varianza del vector B, como vemos acá, es igual a la inversa de la matriz de la información por sigma cuadrado. Sigma cuadrado mide el desajuste de los puntos con respecto al plano. Si el ajuste es bueno, la varianza de los B debería ser baja, pero podría ocurrir que la matriz de información esté cambiando el juego. Recuerden que la matriz de información aquí es igual a la matriz proporcional a la matriz de correlaciones. Entonces, la matriz de correlación va justamente a darnos información sobre esto. La inversa de la matriz de correlación, en su diagonal principal, contiene las varianzas de los coeficientes. De hecho, hay que multiplicarla por sigma cuadrado y dividirla por el-1, pero contiene justamente el exceso de varianza debida a la colinealidad. La varianza de los coeficientes solamente debería estar gobernada por sigma cuadrado, pero la colinealidad, a través de la inversa de la matriz de correlación, puede inducir una inflación indebida de la varianza o el error de los coeficientes. Veamos cómo funciona esto. Supongamos que tomamos la variable xj y hacemos un modelo donde explicamos la variable xj con todas las demás x. Entonces, xj juega el papel de y todas las demás x, k-1 variables, se ponen a explicar a esa variable xj. Muy bien, ese modelo debería fracasar. Ese modelo debería fracasar porque si ese modelo tuviera éxito, quiere decir que la variable xj es redundante, está sobrando. Muy bien. A ese coeficiente r cuadrado de ese modelo lo vamos a llamar r cuadrado j. Corresponde a la xj considerada como variable explicada. El VIF j, que atañe al coeficiente bj del modelo original, se calcula como 1 sobre 1 menos sr cuadrado. Cuando sr cuadrado j vale 0,90, el VIF correspondiente vale 10. 1 sobre 1 menos 0,90. Cuando sr cuadrado vale 0,80, el VIF correspondiente vale 1 sobre 0,20, o sea 5. Es decir, cuanto mayor sea este coeficiente r cuadrado j, más se acerca a 1, mayor es el VIF, más avanza hacia infinito. El VIF queda entre 1 e infinito, puede ser indefinidamente grande, y mide el factor por el cual la varianza del coeficiente se ha quedado inflada. Ha quedado inflada por este factor VIF. O sea, si el VIF es igual a 4, eso quiere decir que la varianza del coeficiente está cuadruplicada, por lo tanto su error de estimación está duplicado, raíz cuadrada de 4. Si el VIF fuera 9, indica que el error del coeficiente, la varianza está multiplicada por 9, por lo tanto el error está multiplicado por 3, raíz de 9.
Entonces, los BIF, que hay uno para cada coeficiente, miden el factor de inflación de la varianza debida a la colinealidad. Es decir, miden el impacto de la colinealidad sobre el coeficiente correspondiente. Y de esta manera nos dan un diagnóstico más preciso. Nos dice qué coeficientes han sido impactados por la colinealidad y por lo tanto nos da una guía para trabajar sobre ella. Hay tres abordajes posibles para la colinealidad, más importantes. El primero consiste en una de estas dos alternativas que tenemos aquí en la transparencia. Si eliminamos variables, vamos a reducir la redundancia. Si hay una variable que es redundante porque puede ser explicada por las otras y la retiramos del modelo, va a desaparecer la colinealidad o se va a reducir, por lo menos en lo que a esa redundancia se refiere. Por lo tanto, sacar variables es una forma de reducir la colinealidad. Pero claro, cuando sacamos una variable, el R cuadrado no puede sino bajar. Quizá baja poquito y entonces no afecta el modelo, o quizá baja mucho y el modelo ya pierde su calidad predictiva. Otra forma de combatir la colinealidad es agregando datos, agregando puntos. Es decir, si dos variables son muy parecidas en la muestra que tenemos, pero agregamos más datos, más observaciones, puede que en los nuevos datos las variables dejen de ser parecidas. Por ejemplo, si en la muestra que tenemos una marca siguió a la otra en su precio y entonces tenemos las dos variables que son muy parecidas, porque cuando la marca líder sube el precio, el seguidor también y viceversa, si de golpe cambia la estrategia del follower y decide dejar de seguir a la marca líder, entonces va a dejar de ser tan parecido el precio de una con respecto al otro. Por lo tanto, rompería la colinealidad. Lamentablemente, estas dos soluciones que acabo de presentar suelen ser triviales. La primera porque baja el R cuadrado y deteriora el modelo. Si tenemos suerte, podemos resistir con un R cuadrado bueno, pero muchas veces cae a niveles que hacen que el modelo ya no sea útil para hacer predicciones. Y la segunda porque, bueno, normalmente uno ya reunió todos los datos que podía reunir. Y agregar más datos significa muchas veces invertir más, salir a medir más cosas, o incluso esperar una semana, un mes, un año. Y seguramente la dinámica de la gestión comercial o lo que fuera impide plantarse y esperar mucho tiempo para conseguir más datos, con lo cual las decisiones hay que tomarlas y entonces esta solución se vuelve inviable. Si fueran viables, muy bien, eso es lo primero que uno haría para resolver la colinealidad. Pero veamos qué hacer cuando estas soluciones no nos prestan ayuda. El segundo abordaje para resolver la colinealidad está dado por estos dos métodos: el análisis de componentes principales, o PCA, y el análisis de cuadrados mínimos parciales, o PLS, que son parecidos. El PCA, debido a Harold Hotelling, un ingeniero, ya de paso, creado ya por el año 30, dicho sea de paso, el ingeniero Hotelling es el bisabuelo de nuestra cátedra, porque fue el maestro de Sigfrido Massa, que estudió con él en Columbia, que a su vez fue el maestro del ingeniero Mermoz, que fue el fundador de esta cátedra en la UBA, del quien somos discípulos todos los que enseñamos en la UBA, en la UCA y en el IPA en esta época. Entonces, volviendo al PCA, ¿qué plantea el ingeniero Hotelling? El PCA es un método que toma las K variables X y produce otro conjunto de K variables que podemos llamarlas las Z, que son las componentes principales. Estas nuevas variables, Z, tienen la misma información que las X. O sea que si yo hiciera un modelo lineal de la Y apoyado en las X,
o de la y apoyado en la z, el r cuadrado es exactamente el mismo, tiene la misma información. Pero la z, las componentes principales, tienen una ventaja, dos ventajas. En primer lugar, son ortogonales entre sí, es decir, que no tienen nada de colinealidad. Con lo cual uno dice, bueno, la verdad que hemos conseguido la solución ideal, porque tenemos el mismo r cuadrado y no tenemos colinealidad en absoluto, determinante igual a 1. En segundo lugar, están priorizadas, es decir, la primera componente principal es la más importante, la segunda la que sigue, y así hasta el final, y en ese camino podemos ver que las últimas quizás sean irrelevantes. Es probable que las últimas componentes principales, que tienen muy baja varianza, o sea, son prácticamente constantes en vez de variables, prácticamente no ayudan, no aportan al modelo, y entonces las podemos eliminar, las podemos sacar. Y de esa manera tenemos un modelo más simple, con menos variables y con casi el mismo R cuadrado. Podría uno pensar que no es una solución ideal. Tiene un pequeño inconveniente, que estas variables nuevas no son claras, no se sabe bien qué son, porque están relacionadas con las X, pero de maneras complejas, y entonces ya los coeficientes no se pueden interpretar fácilmente. O sea, para interpretar hay que seguir trabajándolo bastante más. No vamos a profundizar más en estos métodos en la materia, pertenecen a un curso superior. En analítica de datos sí que vamos a tratarlos. Los que quieran hacer la materia optativa los vamos a ver. Pero dos palabras sobre el PLS. El PLS hace algo parecido. Crea también componentes principales, que son ortogonales entre sí, pero la va creando de a una, y cada una la crea de manera de predecir lo mejor posible a la y. Eso hace que con menor cantidad de componentes se consiga un mejor R cuadrado, ¿sí? O sea, los dos métodos permiten reducir la dimensión, porque permiten descartar las últimas variables X, las menos relevantes. Pero el PLS en esa reducción es más agresivo, consigue una reducción mayor. Veamos ahora el tercer abordaje para resolver la colinealidad. Pero antes vamos a fijar las ideas con un ejemplo. Supongamos que tenemos un modelo lineal con una sola variable explicativa X. Estimamos los parámetros y resultan beta 0 igual a 2, beta 1 igual a 10. Ahora supongamos que tenemos una segunda variable explicativa, X', muy parecida a la anterior. ¿Sí? X y X' son prácticamente iguales. Entonces la introducimos en el modelo y, claro, el efecto de la variable X o X', como la llamemos, es 10. Ese es el efecto sobre la Y. Por lo tanto, si agregamos la variable X' además de la X, el coeficiente de X' no debería aportar nada, debería ser 0. O también podría ser que el coeficiente de la X fuera 0 y el de la X' fuera 10. Daría más o menos la misma predicción, ¿verdad? O podría repartirse 5 y 5. ¿Por qué no? El resultado sería prácticamente el mismo. O 7 y 3. O 12 y menos 2. Porque 12 y menos 2 siguen sumando 10. Por lo tanto, el resultado sería muy parecido. Hay infinitas combinaciones que dan casi todas lo mismo. El criterio de cuadrados mínimos va a encontrar una, que es la óptima, pero la verdad es que las otras son prácticamente equivalentes. Y podría ocurrir una cosa como esta última de aquí, en la que el coeficiente de x sea 10.000 y el de x' sea menos 9.990, que suman 10. Esto es una cosa muy rara, porque no, si pensábamos que el coeficiente de la x era 10, ¿cómo puede de golpe ser 10.000? 1000 veces mayor. O sea, el impacto es 1000 veces mayor. Es una cosa muy extraña que puede llevar a predicciones totalmente equivocadas, desquiciadas, diría. Veamos entonces cómo funcionan los métodos de regularización o contracción, shrinking en inglés. Lo que intentan estos métodos es evitar que crezcan indebidamente los coeficientes. ¿Sí? A eso se llama regularización en ciencia de datos.
Hay dos métodos principales, que son el método Rich Estimation, inventado por Tikhonov, y el LASSO, Least Absolute Shrinkage Selection Operator, inventado por Bob Tibshirani. Más recientemente, Tibshirani es uno de los principales científicos de ciencia de datos, para la redundancia, probablemente el más mencionado en la bibliografía científica. Estos métodos entonces agregan una penalidad al funcional de cuadrados mínimos. El criterio de Gauss propone minimizar el cuadrado de la norma de E, el vector residuo. Pero estos métodos le agregan un término con la norma del vector beta. Es decir, si el vector beta es muy alto, no cumple el criterio de minimización. Hay que buscar un vector beta más bajo, aunque el error sea un poquito más alto, para que alcance el mínimo combinado. Este parámetro tau regula la intensidad de la penalidad. Cuando tau es mayor, le presta más atención a los coeficientes y tolera más desviaciones del cuadrados mínimos, del criterio de Gauss. O sea, tolera errores más grandes. Cuando tau es más pequeño, entonces la solución se vuelve más parecida a la de cuadrados mínimos, porque no pesa tanto la penalidad. Y si tau fuera 0, coincide con el criterio de Gauss. La diferencia entre los dos métodos es la norma que utilizan para el vector beta. El método de Tikhonov utiliza la norma habitual, pero el método de Tibshirani, el LASSO, utiliza una norma L1, llamada norma L1, que consiste en calcular la suma de los valores absolutos de las componentes del vector beta. Esta norma, como vamos a ver en un ratito, trae una característica peculiar. Profundicemos un poquito más sobre el método LASSO, el segundo, el que utiliza la norma L1, la de los valores absolutos. Este método entonces evita que los coeficientes tiendan a infinito. Cuando la colinealidad es perfecta, los coeficientes tienden a infinito. Cuando la colinealidad es imperfecta, pero muy alta, los coeficientes pueden dispararse hacia valores excesivos. Este método intenta mantenerlos dentro de un espacio, dentro de un recinto acotado, ¿sí? Vamos a trabajar con las variables estandarizadas. Necesitamos que las variables tengan todas la misma escala, por lo tanto las centramos restando la media y las reducimos dividiendo por su desvío estándar y trabajamos entonces con la variable xe, con el vector xe, ¿sí? Los beta van a ser entonces comparables unos con otros y la norma de beta va a tener sentido. Vamos a ver cómo hacemos para determinar el coeficiente tau. ¿Cómo funciona el lazo? El lazo podemos verlo funcionando de la siguiente manera. Podemos pensar en un recinto dado por norma de beta igual a una constante, en el cual debe estar obligatoriamente el vector beta. Ese recinto, como la norma es la suma de los valores absolutos, está dado por un rombo, como este rombo azul que vemos aquí abajo. Un rombo en dos dimensiones, pero si fuera más dimensiones sería una figura similar en un espacio de mayor dimensión. Pero tiene aristas y tiene ángulos. El valor absoluto produce esos ángulos al cambiar de signo. Por otro lado, tenemos la solución de cuadrados mínimos, que sería este punto rojo que puede que esté afuera del recinto. Si está adentro, perfecto, coincide la solución del lazo con la de cuadrados mínimos, porque al vector beta se le permitiría alcanzar el punto. Pero pensemos en este momento en un caso en el que la solución de cuadrados mínimos está acá afuera del recinto. Por lo tanto, es inaccesible para el vector beta, no puede llegar hasta allá afuera porque se le impide salir de este recinto. Entonces, dibujando las curvas de nivel de la función de cuadrados mínimos, de la norma de los errores, vamos llegando hasta el recinto hasta que en esta última, la mayor de las curvas de nivel, se produce un contacto con el recinto. Ese contacto puede ocurrir en un lado o puede ocurrir en un vértice, y es más probable que ocurra en un vértice.
Entonces, ¿qué pasa cuando el contacto ocurre en un vértice? La solución, la mejor solución para beta que cumpla el criterio de cuadrados mínimos un poco forzado hasta llevarlo al recinto, es este punto, donde beta 1 es igual a 0 y beta 2 toma un valor distinto de 0. Es decir, ha desaparecido la variable x1 del modelo, porque beta 1 ha sido obligado a ser 0. ¿Sí? Entonces esto lo podemos ver como un proceso en el cual tenemos un recinto infinito en el cual puede estar beta y luego lo empezamos a achicar. Lo contenemos en un rombo que se va achicando progresivamente y el vector beta va encontrando la mejor solución teniendo en cuenta los cuadrados mínimos y el recinto en el cual está confinado, y en ese proceso se van anulando progresivamente componentes de beta. Eso significa que progresivamente van saliendo variables del modelo. En este gráfico vemos el progreso de ese proceso del que hablábamos hace un ratito. Fíjense que en el eje horizontal está tau, o el logaritmo de tau, que progresa de izquierda hacia derecha aumentando. Y para cada valor de tau, para cada peso de la penalidad, implica un tamaño de recinto en cierta manera, tenemos el cálculo del error, del mean square error, o sea, el cuadrado de la norma de E. Al principio baja un poquito, pero llega el momento en el que se estaciona y empieza a subir. Y más allá de 3,5, la subida se hace muy escarpada. Es decir, la restricción se volvió tan intensa que el error empezó a crecer desmedidamente. En esta curva existe algún óptimo, algún punto óptimo que determina la penalidad óptima. Para calcular esta curva, determina la penalidad óptima y por lo tanto el recinto óptimo y la solución de lazo. Para calcular esta curva hay que echar mano de un concepto que se llama la cross-validation, que vamos a ver luego. También podemos seguir el proceso de aumento de la penalidad mediante este gráfico que muestra los valores de los coeficientes de las variables. En este caso había muchas variables, más de 35, porque allá arriba del gráfico se muestra el número de variables o de coeficientes distintos de 0, o sea, el número de variables que todavía están en el modelo a medida que va avanzando tau de izquierda a derecha. Ven ustedes que el coeficiente rojo al principio se sostiene, pero en algún momento empieza a bajar de magnitud y en algún momento se hace 0, apenas por a la derecha del 4 del logaritmo de tau. ¿Sí? Ahí desaparece esa variable, quedó fuera del modelo. En cambio, el coeficiente verde desaparece un poquito antes y el celeste persiste hasta el final. Parece ser la última variable que el modelo pretende retener hasta el final. ¿Sí? Entonces, obviamente, el modelo óptimo no va a ser el que esté a la derecha de todos, sin ninguna variable, sino de acuerdo al óptimo de la curva anterior, elegiríamos el valor de tau óptimo y ese modelo tendrá un número de variables descrita por este gráfico. No es seguro que la colinealidad esté completamente resuelta por este método, pero el efecto de la colinealidad en la desestabilización de los coeficientes está resuelto. Con lo cual es un método que resuelve la colinealidad en sus efectos. Es posible que el determinante de la matriz de correlación todavía sea muy pequeño, pero el efecto de la colinealidad sobre los parámetros ha sido controlado.